Karen llamó a la policía la misma mañana que entró a robar en mi casa. Y juro que casi me río cuando lo hizo. Imagínate a una mujer parada en tu sala a plena luz del día, agarrando el control remoto de tu televisor como si fuera la prueba en un juicio, y luego llamando al 911 para denunciarte por allanamiento en tu propia casa. Esa es la clase de lógica retorcida certificada por la Asociación de Propietarios que Karen vivía. Y hasta esa mañana, pensé que la había visto peor. Estaba equivocado. Déjame rebobinar. Mi esposa y yo habíamos comprado la casa 6 meses antes, una casa de ladrillo de 2 pisos cuidadosamente escondida en el límite de un suburbio controlado por la Asociación de Propietarios. Técnicamente no estábamos bajo su reglamento. Nuestra escritura estaba exenta de su jurisdicción, pero no lo habrías notado por la forma en que Karen se pavoneaba. Era la autoproclamada reina del callejón sin salida, portapapeles en mano, dando directrices como una baronesa medieval que creía que su palabra era ley. La presidenta de la Asociación de Propietarios vivía técnicamente a 2 calles de distancia, pero todos sabían que Karen era la que manejaba los hilos. La primera vez que me confrontó, fue por el color de la puerta de mi garaje. La golpeó con su uña cuidada y me dijo que el gris topo era el estándar del vecindario y que mi gris pizarra violaba la normativa. Le expliqué con calma que mi casa no estaba en la Asociación de Propietarios, pero ella simplemente se bajó las gafas de sol y dijo, bueno, vives aquí, así que sigues las reglas. Así funciona la comunidad. Sonreí, no dije nada y le cerré la puerta del garaje en la cara. Debería haber terminado ahí, pero las mujeres como Karen no pierden las batallas. Las intensifican. Durante meses, soporté sus campañas pasivo-agresivas, folletos anónimos pegados en mi buzón sobre el atractivo de la calle, su Lexus estacionado a mitad de camino de entrada, sus fotos mientras descargaba la compra porque se supone que los contenedores de basura no deben estar a la vista. Lo pasé por alto casi todo. Mi esposa dijo que tenía la paciencia de un santo, aunque la verdad era más simple. Disfruté dejando que Karen cavara su propio hoyo. Ella creía que estaba ganando batallas, pero yo estaba viendo cómo se desarrollaba la guerra. El allanamiento fue su primer golpe directo, y se equivocó de sábado. Estaba solo en casa, arreglando una tubería que goteaba en la cocina, cuando oí el inconfundible crujido de la puerta principal al abrirse. Al principio, pensé que era mi esposa regresando temprano de su turno, pero luego oí los tacones, chasquidos agudos e impacientes sobre la madera. Mi esposa llevaba botas de combate, no tacones. Hola. La voz de Karen resonó como si fuera la dueña del lugar. Esto es inaceptable. Te hablé de tus persianas. Salí de la cocina, con la llave inglesa aún en la mano, y allí estaba ella, de pie en mi sala, con las gafas de sol sobre la nariz a pesar de estar dentro, agarrando su teléfono en una mano y mi control remoto en la otra, como si reclamara la casa en nombre de la puta. Entraste en mi casa, dije con calma. No estaba cerrada. Ella replicó como si eso lo hiciera legal. No puedes simplemente hacer alarde de las normas de la comunidad. Tus persianas no son iguales. Bajan el valor de la propiedad. Tuve que morderme la mejilla para no reírme. Así que estás entrando sin permiso por culpa de las persianas. Por culpa de la directora, corrigió su voz, abultada. Luego marcó el 911. Te juro que pensé que estaba fanfarroneando. Pero no, de verdad pulsó el botón de llamar. Levantó el teléfono como una medalla de honor y declaró, sí, estoy en mi dirección. Hay un hombre en esta casa que se niega a irse. Sí, es agresivo. Me siento insegura. Casi me ahogo. ¿Agresivo? Yo estaba quieto, con una llave inglesa en la mano porque había estado arreglando una tubería. Se inclinó para que el operador pudiera oír su voz temblorosa y luego me dijo, vas a ir a la cárcel. Ahora, te preguntarás por qué no le quité el teléfono o la eché allí mismo. ¿La verdad? Quería testigos. Si quería que la policía se involucrara. Bien. Que vinieran. Que vieran el desastre que armó. Karen debió confundir mi calma con miedo, porque sonrió con suficiencia.
Se sentó en mi sofá, cruzó las piernas y dijo: para eso existen las HOS, para mantener a raya a gente como tú. Te crees listo porque te colaste en algún vacío legal, pero yo soy quien impone el orden aquí. Todos me escuchan. Era como ver a un villano ensayar su monólogo antes de que el héroe apagara las luces. Mientras esperábamos a la policía, no dejaba de curiosear por mi sala como si fuera una jornada de puertas abiertas. Hizo un gesto de inspeccionar las fotos familiares, levantando una de la repisa. ¿Quién es?, preguntó, señalando la foto de mi esposa con el uniforme. Mi esposa, respondí, saboreando ya lo que se avecinaba. Parecía seria. Maestra, guardia de seguridad. Solo sonreí. Algo así. Karen dejó la foto y chasqueó la lengua. Bueno, quizá pueda hacerte entrar en razón, porque en cuanto llegue la policía, te escoltarán y por fin tendremos paz aquí. Me apoyé en la puerta y la dejé divagar. Cada palabra que salía de su boca era como una cuerda alrededor de su propio cuello. La arrogancia no solo era divertida, era un seguro. Cuando las luces intermitentes finalmente iluminaron la calle, Karen se levantó de un salto, alisándose la blusa como si hubiera estado ensayando este momento toda su vida. Se dirigió a la puerta, lista para recibir a su caballería, y la abrió de golpe dramáticamente. 2 agentes entraron. Pero antes de que pudieran decir ni una palabra, Karen siguió adelante con su actuación. Agentes, menos mal que este hombre entró en esta casa y se negó a irse. Me ha estado amenazando con herramientas y gritando. Estoy aterrorizada. No me moví. No hablé. Simplemente dejé que el silencio se extendiera hasta que los agentes me miraron y luego a ella. Algo en mi postura debió de confundirlos porque no estaba encogido de miedo. No protestaba. Estaba tranquilo, mesurado, casi entretenido. Señor, dijo finalmente un agente. ¿Vive usted aquí? Sí, respondí simplemente. Karen soltó una carcajada, demasiado aguda y forzada. Oh, no le hagas caso. Miente. Pregunta a los vecinos. Ellos responderán por mí. Todo el mundo sabe quién pertenece aquí. Los agentes intercambiaron una mirada, de esas que indican que lidiamos con este tipo de circo a diario. Uno me pidió la identificación y se la entregué sin dudarlo. Karen se inclinó con aire de suficiencia, esperando su victoria hasta que el agente asintió y dijo: todo está bien. Fue entonces cuando la sonrisa de Karen flaqueó. No lo entiendes. Es peligroso. Mira esa llave inglesa. Iba a atacarme. Señora, dijo el agente, con la paciencia agotándose. ¿Por qué está en su casa?, repitió, subiendo la voz una octava. Y alguien tenía que hacer algo con esas persianas. Los agentes la miraron como si acabara de admitir haber robado galletas y lo llamara justicia. Uno de ellos envió una nota por radio. El otro le pidió que saliera, pero ella se negó. Se plantó en mi recibidor, con los brazos cruzados, declarando ser la guardiana de las normas de la comunidad. Fue entonces cuando el sonido de botas resonó por el pasillo. Mi esposa había llegado a casa antes de lo esperado, aún con el uniforme puesto de su turno. Entró en la habitación, con toda la autoridad que Karen había fingido ser. Y juro que se pudo ver el instante exacto en que Karen se dio cuenta de que había caído en una trampa que ni siquiera sabía que existía. Los policías se enderezaron, reconociendo a mi esposa al instante. El rostro de Karen palideció. ¿Y yo? Finalmente dejé. Me sonrío porque esto era solo el principio. El silencio tras la entrada de mi esposa fue delicioso. Karen estaba despotricando, con la voz tan aguda que hacía vibrar la lámpara. Pero al ver a mi esposa con el uniforme completo, sus palabras se marchitaron como la hierba bajo una antorcha. Mi esposa se quedó de pie, con la placa brillando bajo la luz de la sala, el rostro sereno e indescifrable. La clase de expresión que indicaba que no necesitaba levantar la voz para estar al mando. Los agentes se desplazaron instintivamente hacia su lado de la habitación,
como si la gravedad se hubiera reajustado. Karen parpadeó rápidamente, con los labios crispados como si buscara una cláusula de escape en su propio discurso. Tú eres su esposa, balbuceó. Sí, dijo mi esposa simplemente, con un tono neutro pero con un filo de acero. Y estás en mi casa. ¿Te importaría explicarlo? Karen abrió y cerró la boca como un pez jadeando en tierra firme. Por una vez, las palabras no brotaron de inmediato. Pareció darse cuenta de que acababa de llamar al 911 para denunciar a la esposa de un policía, dentro de la casa de ese oficial. Pero Karen no era de las que se rinden con gracia. No, ella redobló la apuesta. Esto es un malentendido, balbuceó, forzando una risa. Solo estaba revisando el vecindario, asegurándome de que todo estuviera seguro. Es mi deber como enlace de la Asociación de Propietarios con la Junta. No sabía que esto era. Bueno, no sabía que vivías aquí. Qué curioso, respondió mi esposa, arqueando ligeramente las cejas. Porque solo estabas reteniendo la propiedad de mi esposo, acusándolo de entrar sin permiso en su propia casa. Tuviste tiempo de ver mi foto en la repisa. Incluso llamaste a la policía, pero ahora dices que no lo sabías. Los oficiales se removieron incómodos. No necesitaban decirlo. La situación había pasado de una pequeña disputa vecinal a un intento de allanamiento y una denuncia policial falsa. Karen miró a los policías, desesperada por refuerzos. ¿Me crees, verdad? O sea, seguro que puedes ver lo que está pasando aquí. No respeta las reglas de la comunidad. Y sí, si dejamos que gente así se descontrole, el caos nos invadirá a todos. Persianas, puertas de garaje, cubos de basura. Tiene que haber orden. Mi esposa dio un paso al frente, y Karen retrocedió involuntariamente. Orden, dijo mi esposa en voz baja. El orden no se consigue entrando en casa de alguien y mintiendo a la policía. Se consigue respetando los límites. No estás por encima de la ley, no importa el rol que te hayas inventado. Por un momento, pensé que Karen se desmayaría. Pero entonces su instinto de supervivencia se activó. La gente con derecho nunca se rinde del todo. Intentó dar un giro, presentándose de nuevo como la víctima. Solo intentaba ayudar. Si de algo soy culpable, es de preocuparme demasiado por el barrio. No pude contener la risa. Sí, te importa tanto que cometes allanamientos en St. Karen, uno de los suburbios. Los agentes me miraron con una mueca que me sugería que me callara, pero incluso ellos sonrieron con suficiencia. La actuación de Karen se estaba desmoronando por su propio peso. Uno de los agentes finalmente dijo: «Señora, vamos a necesitar que salga con nosotros». Su tono no daba pie a discusión, pero la discusión era la lengua materna de Karen. ¿Qué? No me voy a ningún lado. Llevo 22 años viviendo aquí. Todo el mundo me conoce. Si quiere interrogar a alguien, pregúntele. Interróguelo. Señaló dramáticamente a mi esposa, como si su uniforme fuera un elaborado disfraz de Halloween. No puede fiarse solo de su palabra. ¿Sabe siquiera si es realmente quien dice ser? Eso fue lo incorrecto. Mi esposa, sin romper el contacto visual, metió la mano tranquilamente en su chaqueta, sacó su identificación oficial y se la entregó al agente. Este la estudió, asintió y le dirigió a Karen una mirada que decía jaque mate. Karen titubeó, sus ojos moviéndose de uno a otro, con las mejillas enrojecidas. Por primera vez desde que la conocía, parecía comprender que el pequeño imperio que había construido con portapapeles y susurros de comités no se extendía al mundo real de las leyes y las placas. Aún así, no podía rendirse. Intentó una nueva táctica. Lágrimas. Sollozó, con la voz quebrada. Solo soy una mujer que intenta mantener a mi comunidad a salvo. ¿Eso es un delito ahora? ¿En eso se ha convertido este mundo? La actuación podría haber convencido a un público más tranquilo, pero no a este. Los oficiales permanecieron impasibles. Mi esposa estaba drogada,
y yo estaba demasiado ocupado disfrutando de la ironía como para preocuparme. Finalmente, el oficial superior dijo: «Señora, ha hecho una denuncia falsa y está invadiendo una propiedad privada. En este punto, puede salir con nosotros tranquilamente o podemos intensificar esto». Sus ojos se abrieron de par en par. «¿Me está amenazando?» «No, señora», dijo con cansado profesionalismo. «Estoy explicando la ley». Karen se quedó paralizada, dividida entre el orgullo y el instinto de supervivencia. Por una vez, el instinto de supervivencia ganó. Se dejó guiar afuera, aunque no dejaba de murmurar en voz baja sobre corrupción y conspiraciones, y como todo el vecindario se enteraría de esto. Cuando la puerta se cerró tras ellos, mi esposa se giró hacia mí. La severidad de su rostro se suavizó lo justo para sonreír. «Bueno», dijo, «eso fue una entrada. Te perdiste el pre-show», le dije, apoyándome en la pared. Me había catalogado como un intruso en mi propia casa. Incluso llamó al 911. Mi esposa negó con la cabeza, con una mezcla de incredulidad y diversión. ¿Verdad que no sabe cuándo parar? Nos quedamos allí un momento, dejando que la tensión se disipara, escuchando el sonido apagado de la voz de Karen afuera. Los vecinos empezaban a reunirse, curiosos por las luces intermitentes y las voces alzadas. Esto ya no era un simple incidente. Era un espectáculo. Fue entonces cuando apareció el primer giro. La versión de Karen no se limitaba a mi sala. Mientras los agentes intentaban razonar con ella afuera, Karen sacó su teléfono y comenzó a transmitir en vivo. Sí, transmitiendo en vivo al grupo de Facebook de la Asociación de Propietarios. «Esta es la injusticia que enfrento», declaró a su público de habitantes de los suburbios, igualmente aburridos. «Solo protegía nuestro barrio y ahora me tratan como a una criminal. ¿Ven lo que está pasando? Esto es corrupción. Esto es intimidación. Intentan silenciarme porque defiendo lo que es justo». Mi esposa y yo la vimos desde la ventana mientras transmitía su crisis, paseándose por el jardín como una líder revolucionaria. Los agentes parecían exhaustos, pero no la detuvieron. Sabían que era más fácil dejar que quemara su propia credibilidad en público que llevársela a rastras, pataleando y gritando. Los vecinos susurraban. Salieron los teléfonos. El espectáculo creció. «Esto no terminará esta noche», murmuró mi esposa. Tenía razón. Karen no solo se estaba avergonzando a sí misma. Estaba sentando las bases para algo más grande. Convertiría esto en una cruzada y la Asociación de Propietarios, ávida de drama, la apoyaría. Y supe entonces que lo que había sucedido en mi sala era solo el primer acto. Karen no había terminado. Ni de lejos. Más tarde esa noche, después de que los agentes finalmente se fueran con un informe escrito y Karen regresara a su casa pisando fuerte, aún transmitiendo en vivo sus quejas, mi esposa y yo nos sentamos a la mesa de la cocina. Se frotó las sienes, agotada. «¿Quieres que presente cargos?», preguntó. «Ya tenemos suficientes allanamientos y denuncias falsas. Podríamos presionar». Lo consideré. La tentación era fuerte, pero negué con la cabeza. «Todavía no. Ya está cavando su propia tumba. Si presentamos la denuncia demasiado pronto, lo hará pasar por nosotros intentando aplastarla. No, que suba más alto. Cuando caiga, será de su propia escalera». Para el lunes por la mañana, la cruzada de Karen ya se había transformado en algo más grande que ella misma. El grupo privado de Facebook de la Asociación de Propietarios, que sabiamente había silenciado hacía meses, estaba lleno de publicaciones incendiarias, capturas de pantalla de su transmisión en vivo y comentarios llenos de indignación. Palabras como tiranía, negligencia y peligro para nuestra comunidad se lanzaban como si viviéramos en un territorio ocupado en lugar de un tranquilo suburbio con céspedes bien cuidados y una jardinería carísima. Mi teléfono vibraba constantemente con mensajes de vecinos que creían que debía saber lo que se decía de mí. La mayoría eran risibles. Al parecer, había amenazado a Karen con una llave inglesa,
me había atrincherado ilegalmente dentro de una casa embargada, y mi favorito, había fingido un matrimonio con un policía para evitar ser arrestado. Me senté en el porche a tomar un café, revisando la locura y pensando que Karen tenía la creatividad de una novelista policíaca, pero la lógica de una niña. Todos los hilos seguían el mismo patrón. Karen fingiendo ser una mártir, sus simpatizantes la acosaban con indignación justificada, y algunas voces cautelosas decían, quizás, solo quizás, no fue tan dramático como ella lo pintó. Esas voces se acallaron enseguida. Mi esposa ya se había ido a su turno. Su uniforme aún me venía a la mente cuando cerré la puerta tras ella. Le restó importancia al asunto, diciendo que el departamento ya sabía cómo era Karen y que no le darían a sus payasadas más que una nota al pie. Yo, en cambio, sabía que Karen no se conformaba con una nota al pie. Quería titulares, aunque solo existieran en el boletín de la Asociación de Propietarios. Al mediodía, recibí mi primer golpe en la puerta. Esta vez no era Karen, sino 3 miembros de la Junta, guerreros de la carpeta con polos pastel. Se presentaron con rigidez, como si estuvieran ensayando para una declaración, y me dijeron que habían recibido quejas formales sobre mi enfrentamiento con un líder comunitario. Por cómo decían líder comunitario, uno pensaría que Karen acababa de regresar de una cumbre diplomática en lugar de irrumpir en mi casa como un mapache. Aclaremos esto, dije, apoyándome con indiferencia en el marco de la puerta. Karen entró en mi casa sin permiso, llamó a la policía y transmitió mentiras en vivo al respecto. ¿Y están aquí para qué? ¿Para darme una advertencia? El hombre de enfrente, con la visera demasiado alta en la frente, se aclaró la garganta. Estamos aquí para mediar. Este barrio prospera gracias a la armonía, y parece que se ha roto la confianza. Solté una carcajada breve y aguda. Confianza. Ella invadió mi casa. Esa es tu perspectiva, dijo otro miembro de la Junta, mirando nerviosamente sus notas. Desde el punto de vista de Karen, estaba abordando un problema de la comunidad. Su punto de vista es irrelevante cuando está en mi sala con el control remoto de mi televisor en la mano, repliqué. A menos que quieran que intente lo mismo en su casa y vea qué tan solidarios son con la comunidad. Se removieron, incómodos. No habían venido buscando justicia. Habían venido a apaciguar a Karen para proteger su frágil burbuja de orden comunitario. Les agradeceríamos que asistieran a una reunión de emergencia de la Junta mañana por la noche, dijo finalmente el hombre de la visera. Es importante que resolvamos esto colectivamente. Casi decliné por principios, pero luego me imaginé a Karen allí de pie, disfrutando de su audiencia, contando su historia mientras todos asentían. Sonreí. Claro, allí estaré. Cuando se fueron, llamé a mi esposa. Me quieren en un tribunal irregular mañana por la noche. Le dije, bien, respondió sin dudarlo. Váyanse. Que hable. Yo también iré. La noche siguiente, el salón comunitario bullía como una colmena, con sillas plegables ordenadas en filas, una mesa con miembros de la Junta al frente y Karen, dominando el pasillo central como una testigo estrella. Llevaba una chaqueta a medida, como si se vistiera para la televisión. Y cada vez que alguien la saludaba, se ponía una mano en el pecho y esbozaba una sonrisa cansada, como un soldado que regresa de la batalla. Cuando entré, se hizo el silencio. Karen aprovechó el silencio como un director de orquesta. Ahí está, anunció, señalándome con un aire teatral. El hombre que me aterrorizó en mi propio barrio. Se escucharon jadeos entre la multitud. Juro que algunos estaban comiendo palomitas. Mi esposa, de uniforme, me siguió de nuevo en silencio y fue entonces cuando la tensión cambió. En otras palabras, quería que todos los demás pagaran por su error. La sala se tensó. Algunos vecinos asintieron a regañadientes, demasiado educados para hablar en su contra. Otros se removieron incómodos, no queriendo ser el blanco de su ira. Fue entonces cuando me puse de pie. Karen, dije con calma,
Estacionaste tu auto en mi propiedad sin permiso. Vertiste cemento en mi entrada sin consentimiento. Mentiste sobre una votación que nunca se realizó. Y ahora quieres que todos los demás paguen por ello. Tengo videos, fotos, declaraciones de contratistas y testigos. Si quieres llevar esto a los tribunales, con gusto lo haré. Pero te prometo que la única persona que terminará pagando eres tú. Siguió el silencio. Por primera vez en años, Karen no tenía guión, no replicó. Farfulló, agitó su onda dramáticamente, pero la sala no la creyó. Incluso sus aliados habituales se alejaron de ella como ratas abandonando un barco que se hunde. La propuesta fracasó. Karen salió furiosa de la reunión, pero el daño ya estaba hecho. Su credibilidad estaba por los suelos. La junta de la Asociación de Propietarios, ante sus fieles perros falderos, empezó a susurrar sobre un nuevo liderazgo. Sus vecinos, cansados de años de sus juegos de poder, finalmente tenían pruebas de que no era invencible. Esa noche, mientras caminaba de regreso a casa bajo la luz de las farolas, me di cuenta de algo importante. El incidente del Bentley no fue solo una venganza. Fue un punto de inflexión. El control de Karen sobre el vecindario se había resquebrajado y las grietas, una vez que comienzan, solo se extienden. Pero la gente como Karen no se queda callada. No aceptan la derrota con gracia. Azotan, arañan y queman todo a su alrededor en un último intento desesperado por mantener el poder. Y en el fondo sabía que Karen no había terminado. En todo caso, solo estaba empezando. Y eso significaba que tenía que estar preparada porque si pensaba enterrar su coche fue el fin de nuestra guerra, ella aún no había visto nada. La mañana después de la reunión de la Asociación de Propietarios se sintió diferente. El aire era más limpio, más ligero, como si toda la calle hubiera exhalado colectivamente tras años de contener la respiración. Por primera vez en mucho tiempo, los vecinos me saludaron sin mirar por encima del hombro. Los niños montaban en bicicleta sin que Karen apareciera a gritos sobre las ordenanzas antirruido. E incluso el perro de Jenkins ladraba libremente sin que nadie les deslizara una infracción por debajo de la puerta. Uno pensaría que ese habría sido el final. La poderosa Karen finalmente se humilló. Su férreo control sobre nuestro callejón sin salida se rompió de par en par. Pero yo sabía que no era así. La gente como Karen no se desvanece. Conspiran en silencio. Y el silencio era precisamente lo que me preocupaba. Pasé la semana siguiente con los ojos abiertos. Mantuve las cámaras enfocadas en mi entrada, la misma entrada que ahora parecía un campo de batalla marcado por las marcas de los martillos neumáticos y las huellas de los neumáticos. Vigilaba la casa de Karen, anotando cada entrega, cada extraño que llamaba a su puerta. Ella no había aparecido desde la reunión, pero sus cortinas se movían con demasiada frecuencia como para hacer coincidencia. Estaba tramando algo, y la paciencia era su nueva arma. Me ponía nervioso, no porque dudara de mí mismo, sino porque la desesperación de Karen era más peligrosa que la presunción de Karen. La primera señal llegó en forma de una carta deslizada bajo mi puerta en plena noche. Sin sobre, sin sello oficial, solo un trozo de papel con palabras en negrita escritas en mayúsculas. Cese y desista o afronte las consecuencias. Estaba firmada por el departamento legal de la Asociación de Propietarios, lo cual era ridículo, ya que tal departamento no existía. Casi lo enmarqué como una comedia, pero algo en el anonimato deliberado me hizo reflexionar. Karen no era tan estúpida como para poner su nombre en esto, lo que significaba que estaba intentando un enfoque diferente. Intimidación sin rendición de cuentas. Volví a llamar a mi primo el abogado. Se rió hasta que jadeó, y luego se puso serio. Está intentando asustarte para que cometas el primer error, dijo. Si reaccionas, si te excedes, te arrastrará a los tribunales. Como el agresor. No muerdas. Documenta todo y no te metas en líos. Así que lo hice. Guardé la carta, la fotografié y la archivé. Si Karen quería un registro documental, se lo daría,
pero no del tipo que ella esperaba. 2 días después, comenzó la verdadera escalada. Me desperté con el sonido de maquinaria pesada de nuevo, ese inconfundible estruendo de motores diésel e hidráulicos. Por un momento, pensé que había traído otro camión de cemento. Pero cuando salí, la imagen me paralizó. Un equipo de construcción, con uniformes diferentes esta vez, estaba cavando en el borde del límite de mi propiedad, arrancando la franja de césped que separaba mi entrada de la calle. Karen estaba cerca, sujetapapeles en mano, dirigiéndolos como un capataz. ¿Qué demonios estás haciendo?, exigí mientras caminaba por la entrada. Ni siquiera me miró. Expansión de la servidumbre, dijo con suavidad. La Asociación de Propietarios votó. Estamos ampliando la franja de acceso público para acomodar el estacionamiento de visitas. Se está corrigiendo el límite de tu propiedad. ¿Corregido? Me reí, pero no tenía gracia. Karen, eso no es una servidumbre. Es mi césped, mi sistema de riego. No puedes quitártelo sin más. Sus labios se curvaron en esa sonrisa burlona que te resulta familiar. Según los mapas revisados, no hay mapas revisados. La interrumpí más fuerte de lo que pretendía. Karen, esto es un robo. Estás robando terrenos. Los vecinos ya habían empezado a reunirse, atraídos por el ruido. La familia Jenkins estaba en el porche. La señora Lynn estaba filmando de nuevo, e incluso el anciano, habitualmente solitario, de la esquina se acercó arrastrando los pies con su bastón, murmurando, malditos idiotas y los límites de propiedad. Karen disfrutaba mucho del público, pero esta vez no tenía a la multitud. La observaban como se observa a un gato doméstico acechar a un pájaro, medio esperando que se abalance, medio deseando que no lo hiciera. El capataz de construcción finalmente habló. Señora, ¿es usted la dueña de esta parcela? Porque necesitamos la escritura antes de seguir cavando. Karen agitó su portapapeles. Es jurisdicción de la Asociación de Propietarios. Esa es toda la prueba que necesita. El hombre dudó, mirándome. Señor, ¿tiene algún documento que lo contradiga? Sin decir palabra, entré, agarré mi escritura y regresé en minutos. Se la puse delante. Aquí, registrada, archivada, sellada. Ese es mi césped, mi entrada, mi sistema de riego. Si lo toca, está invadiendo. El capataz estudió el papel, frunció el ceño y luego se volvió hacia Karen. Señora, sin pruebas legales, no podemos continuar. La compostura de Karen se quebró. Su rostro se sonrojó. Alzó la voz. ¿Sabe quién soy? Soy la presidenta de esta asociación de propietarios. ¿Puedo revocar su contrato? Puedo, señora, interrumpió el capataz. Nuestro contrato es con la ciudad y esta no es propiedad de la ciudad. Si quiere que se haga esto, necesitará una orden judicial. Hasta entonces, nos marchamos. Y así, sin más, las máquinas se apagaron. Los trabajadores recogieron sus cosas, ignorando los gritos de indignación de Karen. Ella pisoteó, amenazó, agitó su portapapeles como una espada, pero a nadie le importó. Su poder se deshacía hilo a plena luz del día. Y todos lo vieron. Pero Karen no había terminado. Esa noche, la pillé rondando cerca de mi buzón, linterna en mano. Salí al porche y me aclaré la garganta. Dio un salto, sorprendida como una adolescente que se escapa después del toque de queda. ¿Buscas algo?, pregunté. Apretó la mandíbula. Tu buzón no tiene la altura reglamentaria. Te multaré. Me reí tanto que casi derramé el café. Karen, ¿de verdad quieres jugar la carta del buzón después de enterrar tu propio Bentley? Su mirada podría haber cortado una piedra. Se marchó furiosa sin decir una palabra más, pero sabía que no se marchaba derrotada. Estaba tramando de nuevo, desesperada por una última jugada que inclinara la balanza a su favor. Y llegó antes de lo esperado. El fin de semana siguiente, un volante brillante apareció en todos los buzones del barrio.
En negrita anunciaba la asistencia obligatoria a una reunión especial de la Asociación de Propietarios. Debajo, una lista de cambios propuestos, un control de aparcamiento más estricto, revisiones arquitectónicas obligatorias, y lo más importante, una cláusula que otorgaba a la asociación autoridad sobre servidumbres compartidas y características de las propiedades adyacentes. Era el intento de Karen de reescribir las reglas para convertir su fallida apropiación de tierras en ley después de los hechos. Llegué temprano a la reunión sabiendo que sería un circo, y lo fue. Karen estaba de pie frente a la casa club vestida como una política en noche de campaña, con la voz atronadora mientras pintaba una imagen de caos, entradas inseguras, propietarios egoístas y decadencia comunitaria. Prometía orden, seguridad y armonía, si tan solo el vecindario votaba a favor de sus propuestas. Pero esta vez, la multitud no asentía. Susurraban, negaban con la cabeza, se desviaban la mirada. Cuando se abrió el turno de comentarios, me puse de pie. A ver si lo entiendo, dije. Quieren más control después de haber entrado sin permiso, haber vertido cemento en mi entrada, haber enterrado su propio coche e intentado robarme el césped. Y ahora esperan que les demos las llaves de las propiedades de todos. La sala estalló en murmullos. Karen intentó callarme a gritos, pero ya era demasiado tarde. La gente estaba cansada. Cansada del drama, de las multas, de los juegos de poder, uno a uno, alzaron la voz. La señora Lynn mencionó el acoso interminable por su maceta. El padre del chico Jenkins habló de haber sido multado por dibujar con tiza en exceso. Incluso el anciano del bastón se quejó de que sus luces navideñas fueran consideradas un peligro para la seguridad. Se abrieron las compuertas y Karen se estaba ahogando. Cuando llegó la votación, sus propuestas fueron aplastadas. Peor para ella, una nueva moción fue aprobada casi por unanimidad. Un voto de censura a su liderazgo. Con efecto inmediato, Karen fue destituida como presidenta de la Asociación de Propietarios. Empezó pequeño, como suelen empezar las tormentas. Una ráfaga de viento por aquí, un estruendo lejano por allá. Pequeñas cosas que podrías ignorar si no supieras lo que se avecinaba. Karen desapareció durante una semana tras su destitución como presidenta de la Asociación de Propietarios. Su Bentley estaba en el taller, su reputación en ruinas, su portapapeles sin sentido. Los vecinos especulaban que por fin había captado la indirecta, que tal vez incluso había puesto su casa a la venta. No me lo creí ni por un segundo. Karen no era de las que se van sin hacer ruido. Era de las que se retiran a su guarida, se lamen las heridas y emergen con fuego en la mirada. No tuve que esperar mucho para tener pruebas. La primera señal fue el dron. Un pequeño cuadricóptero barato que sobrevoló mi propiedad una noche. La cámara apuntaba directamente a mi entrada. Lo vi mientras asaba en el porche trasero. El sonido era como el de un mosquito que no paraba. Lo saludé con la mano esperando que se alejara, pero se mantuvo terco, descendiendo hasta que pude ver el reflejo de su lente reflejando la luz. Karen ya no se atrevía a cruzar mi jardín. Así que ahora ella estaba observando desde arriba. Arranqué una piedra del jardín, la sopesé en mi mano y la dejé volar. El dron giró en el aire antes de estrellarse contra mis setos con un crujido satisfactorio. Llevé los restos a la acera y los dejé allí como animales atropellados. 15 minutos después, Karen salió corriendo, al amparo de Twilight, los recogió y volvió a entrar. No hizo contacto visual, pero no tuvo que hacerlo. Ambos sabíamos que este era su nuevo juego. La escalada continuó. 2 mañanas después, me desperté y encontré mis botes de basura volcados, basura esparcida por la calle como confeti. Los vecinos murmuraban sobre mapaches, pero vi un guante familiar con monograma enredado entre el desorden. Las iniciales de Karen bordadas justo en el puño. La sutileza nunca había sido su fuerte. Luego vinieron las letras. Cartas anónimas se colaban en todos los buzones, acusándome de desestabilizar la comunidad, de acosar a una propietaria y de crear división con mi comportamiento imprudente.
Estaban escritas con el mismo tono estridente que Karen usaba cada vez que alzaba la voz. Y aunque nadie la llamaba en voz alta, todos la sabían. Pero la oleada de compasión no fluía hacia ella. En cambio, el vecindario se irritó aún más. La señora Lynn puso los ojos en blanco y me dijo que había archivado la carta en el reciclaje. Los chicos Jenkins pegaron una a su canasta de baloncesto y le lanzaron pelotas hasta que la hicieron trizas. Karen intentaba desprestigiarme, pero lo único que hacía era cavar su propia tumba más profunda. Y, sin embargo, no podía relajarme. Cada pequeño sabotaje era el preludio de algo mayor. Karen no se conformaba con susurros y un cubo de basura. Quería un espectáculo, algo que le diera la vuelta a la historia. Cuando construyes tu identidad sobre el control, perderlo se siente como asfixia, y las personas que se asfixian se desesperan. El gran movimiento se produjo un sábado por la mañana, el día en que el vecindario solía parecer una postal perezosa. Familias cortando el césped, niños pedaleando en scooters, aspersores haciendo clic. Estaba podando el seto junto a mi camino de entrada cuando escuché el estruendo. Esta vez no es un camión de cemento. Peor. Una grúa de plataforma avanzaba por la calle con las luces encendidas. En la parte trasera estaba el Bentley de Karen, destartalado, pero todavía reluciente con la arrogancia que ella le había pulido. La grúa se detuvo justo enfrente de mi casa. Karen salió de la puerta principal, vestida de punta en blanco con gafas de sol de gran tamaño, bufanda y tacones que sonaban como disparos. Cruzó la calle, señaló mi camino de entrada y le ladró una orden al conductor. «Estaciona ahí». Casi me reí. «Estás bromeando». Se quitó las gafas de sol y sus ojos ardieron. Esto todavía está bajo revisión de la Asociación de Propietarios. Esa losa está defectuosa, es peligrosa y está en disputa. Hasta que se corrija, lo reclamo como almacenamiento temporal. El conductor parecía incómodo. «Señora, necesito el consentimiento del propietario». «Lo tienes», espetó, apuntándome con su dedo bien cuidado. «Él es quien me debe daños y perjuicios. No puede negarme el acceso hasta que se resuelva el problema». Di un paso adelante, tan tranquilo como siempre. «Conductor, soy el dueño de la propiedad. Si deja caer ese auto en mi camino de entrada, está invadiendo propiedad privada y me aseguraré de que su compañía sea responsable». El hombre se quedó paralizado, atrapado entre dos fuerzas opuestas. Karen siseó como una tetera a punto de desbordarse, pero yo me mantuve firme. Finalmente, el conductor se hizo a un lado, sacudió la cabeza y volvió a poner la camioneta en marcha. «Lo siento, señora. No voy a perder mi trabajo por esto». Se alejó, dejando a Karen parada en medio de la calle, con la boca abriéndose y cerrándose como un pez jadeando por aire. Los vecinos estallaron en carcajadas. Alguien aplaudió. Alguien más silbó. Karen giró sobre sus talones y entró furiosa en su casa, no sin antes gritar: «Esto no ha terminado». Por supuesto, no fue así. Esa noche, las luces de seguridad del vecindario se encendieron una por una. Yo estaba sentada en mi sala de estar. Habitación, revisando las imágenes del día, cuando el repentino rugido de un motor rompió el silencio. Corrí hacia la ventana a tiempo para ver el Bentley de Karen, ahora libre de la plataforma, corriendo hacia mi camino de entrada. Después de todo, debió sobornar al conductor para que lo dejara en su casa porque allí estaba, con los faros brillando como ojos en una pesadilla. Se desvió hacia mi camino de entrada y frenó de golpe. El auto se detuvo bruscamente justo antes de garaje. Ella salió triunfante, abriendo los brazos como si acabara de conquistar Roma. Allí gritó en la noche: «No puedes detenerme. Todos pueden ver que este es mi derecho». La conmoción volvió a sacar a la gente de sus hogares. Los teléfonos se encendieron, grabando cada segundo. Karen se deleitaba siendo el centro de atención, agitando los brazos, despotricando sobre los límites de la propiedad, el cemento defectuoso y mi supuesta venganza contra ella. Ella estaba creando su espectáculo bien,
excepto que no estaba funcionando. Porque mientras ella estaba ocupada actuando, su Bentley estaba ocupado hundiéndose. El camino de entrada, todavía agrietado por la excavación anterior, no era lo suficientemente estable como para sostener su orgullo. Lentamente, casi imperceptiblemente al principio, la parte trasera del auto se hundió. Entonces las ruedas delanteras se inclinaron. Cuando Karen se dio cuenta de lo que estaba sucediendo, el vehículo estaba atascado en un ángulo extraño, con el morro hacia arriba y la cola hacia abajo, como si se inclinara hacia el mismo camino de entrada que había maldecido. Los gritos ahogados recorrieron la multitud. Luego risas. Karen gritó. Se subió al asiento del conductor y aceleró, pero las ruedas solo giraron impotentes, chirriando contra el cemento fracturado. El humo se elevó, mezclándose con sus gritos hasta que toda la escena pareció una obra de teatro que salió terriblemente mal. No me moví. No me regodeé. Me quedé allí, tranquila, viéndola desenredarse. El barrio ya había elegido su bando. Los teléfonos grabaron, los vecinos se rieron entre dientes y el mito del poder de Karen se derrumbó bajo el peso de su propio coche. Finalmente, el Bentley murió con una tos de escape. Karen salió a trompicones. Rímel rayado. Te pregunta bufanda, gritando incoherentemente sobre conspiraciones y sabotajes. Nadie escuchó. A nadie le importaba. Ya no era la presidenta, ya no era la ejecutora, ya no era temida. Ella era solo una mujer que gritaba ante las ruinas de su propia arrogancia. Y mientras estaba allí, bajo el brillo de las luces del porche y los flashes de las cámaras, me di cuenta de que la guerra había cambiado. Karen ya no estaba simplemente peleando conmigo. Ella estaba luchando contra la realidad. Y la realidad no pierde, pero lo intentaría. Ella lo intentaría. Y sabía que quemaría todo el vecindario antes de admitir la derrota, lo que significaba que tenía que estar preparado para el infierno. Cuando el orgullo de una persona sufre más daño que sus posesiones, es cuando se vuelve peligrosa. Cuando el Bentley de Karen se hundió por segunda vez, el vecindario había dejado de tratarla como una amenaza y comenzó a tratarla como un entretenimiento. Los niños pasaban en bicicleta por mi camino de entrada, riéndose del cementerio de Bentley. Los adolescentes filmaron TikToks con su auto de fondo, sincronizando los labios con la música del funeral. Incluso el cartero sonrió cuando me entregó un paquete y murmuró, supongo que no se irá pronto. Pero la humillación no es lo mismo que la rendición. Karen no había terminado. Ni de lejos. Durante la semana siguiente, desapareció en su casa. Cortinas cerradas, luces parpadeando a horas intempestivas, camiones de reparto dejando paquetes en sencillas cajas marrones, transportados al interior por trabajadores que se negó a hacer contacto visual. Lo que fuera que estuviera planeando, no era sutil. Y con Karen, la sutileza nunca fue el punto. La primera huelga se produjo a medianoche del miércoles. Me desperté con el sonido de unos graves fuertes, el ruido de las ventanas y una voz a todo volumen por los altavoces. Salí corriendo y encontré un escenario real, instalado en su césped, con focos iluminando la calle. Karen, vestida como si estuviera organizando un mitin político, gritó ante un micrófono sobre la corrupción, la injusticia y la tiranía de sus vecinos. Ella agitaba folletos sobre mi cabeza, afirmando tener pruebas de que yo era un criminal que había saboteado su coche y robado su propiedad. Los vecinos salieron de sus casas en pijamas y protegiéndose los ojos de las luces. Los teléfonos grabaron el espectáculo, mezclando risas con gemidos. Alguien gritó, «Vete a la cama, Karen». Alguien más gritó, «Estás loco». Pero ella no se detuvo. Continuó durante una hora, despotricando sobre conspiraciones y prometiendo recuperar el control. La policía finalmente aparecieron, sus luces de crucero cortaron los reflectores de ella. Le dijeron que lo cerrara y las quejas por ruido se acumularon. Karen intentó discutir, citando estatutos imaginarios, pero los oficiales no estaban de acuerdo.
El escenario se vino abajo y la calle volvió a quedar en silencio. Pensé que tal vez esa humillación sería suficiente. Me equivoqué. 2 días después, encontré clavos esparcidos por el camino de entrada. No solo un puñado, sino docenas de puntas afiladas que brillan al sol. Los barrí, los metí en un frasco y lo puse en la barandilla de mi porche como prueba. Esa noche, vi a Karen asomándose detrás de sus persianas, mirándome sostener el frasco como si fuera un trofeo. Ella retrocedió, pero supe que lo había visto. Ella me quería enojado. Ella quería que yo atacara primero, pero no le estaba dando esa satisfacción. En cambio, documenté todo. Fotos de los clavos, vídeos con fecha y hora de sus mítines de medianoche, declaraciones de testigos de vecinos que estaban cansados de sus payasadas. Mi primo, el abogado, prácticamente estaba salivando ante el creciente pila de pruebas. Ella está construyendo su caso para usted, dijo. Cada truco que ella hace es otro clavo en su propio ataúd. Simplemente siga jugando el juego largo. Pero Karen se intensificó de nuevo. El sábado por la mañana, el vecindario se despertó y encontró la casa club para enfrentar. Las palabras pintadas con spray en la pared con letras rojas que goteaban. La corrupción vive aquí. Había folletos esparcidos por el césped acusándome de sobornar a la asociación de propietarios, de chantajear a los vecinos, de destruir los valores de la comunidad. Mi nombre estaba en cada hoja. Karen estaba de pie al otro lado del street sipping coffee like an artist admiring her work. The board called an emergency meeting. Neighbors packed the clubhouse, buzzing with anger. 411. The target wasn't me. It was her. Parents demanded she be fined. Homeowners demanded she pay for the damage. And the new interim president announced they were contacting the city for legal action. Karen tried to shout over them, waving her flyers, but no one listened. Her voice, once firm, was now just noise. And yet, beneath el caos, yo me sentí incómodo. Karen no era estúpida. Desesperado, sí. Inestable, tal vez, pero no estúpido. Sabía que estaba perdiendo público, lo que significaba que ya no tocaría para el vecindario. Estaba jugando para ella misma. Eso la hacía impredecible. Mi instinto estaba en lo cierto. El clímax comenzó el viernes siguiente por la noche. Estaba en mi sala de estar, con las luces bajas, cuando escuché el rugido de un motor afuera. No un motor cualquiera, sino el gruñido gutural de su Bentley recién reparado. Corrí hacia la ventana justo cuando los faros cruzaban mi césped. Ella estaba nuevamente detrás del volante. Y esta vez no estaba estacionando. Ella estaba cargando. El coche avanzó por mi camino de entrada como un misil. Salí corriendo por la puerta, con el corazón acelerado cuando el Bentley se estrelló contra la puerta del garaje con un estrépito ensordecedor. El metal se combó, la madera se astilló, el vidrio se hizo añicos. El impacto sacudió toda la casa. Los vecinos gritaron, los teléfonos se encendieron y, por un segundo, el mundo se congeló en un cuadro de caos. Entonces Karen salió tambaleándose del asiento del conductor, desaliñada, con el rímel corrido, pero aún gritando, «Verás, esto lo prueba». Su camino de entrada no es seguro. Su propiedad es peligrosa. Él es el criminal, no yo. Sus palabras apenas se registraron. Yo estaba mirando los restos de mi garaje, el humo saliendo del capó arrugado de su auto. El Bentley, una vez su joya de la corona, ahora era un desastre retorcido atrapado a medio camino en mi lo absurdo era casi demasiado para procesar. Ella había tratado de destruirme, pero todo lo que había logrado era destruir su propio orgullo y propiedad frente a todo el vecindario. La policía llegó en cuestión de minutos. Los vecinos señalaron, gritaron y ofrecieron imágenes desde todos los ángulos. Por una vez, la mujer que había convertido en un arma cada regla, cada estatuto, cada fragmento de autoridad no pudo salir de allí. Mientras la subían al crucero, me llamó la atención.
Su rostro se torció hasta convertirse en algo irreconocible. Ni la presumida reina de la Asociación de Propietarios, ni siquiera la víctima que gritaba a la que interpretó tan bien, solo el odio puro mezclado con la incipiente comprensión de que su imperio había desaparecido. Ella articuló las palabras: «Esto no ha terminado». Pero así fue. El Bentley fue remolcado por última vez y quedó destrozado sin posibilidad de reparación. La puerta de mi garaje colgaba torcida, pero mi casa seguía en pie. El vecindario, por primera vez en años, vibraba de alivio en lugar de miedo. Los padres dejan que sus hijos escriban tiza en las aceras. Las familias instalaron sillas de jardín. Alguien incluso encendió una parrilla. El hechizo se rompió. Sin embargo, mientras permanecía allí observando cómo la patrulla desaparecía en la noche, no podía dejar de pensar. A Karen siempre le había gustado el control, pero el control había desaparecido. Todo lo que le quedaba era caos. Y el caos no se queda en silencio, sino que explota. La mañana después de que se llevaron a Karen esposada, el vecindario despertó con algo que no había sentido en años. Paz. Los pájaros realmente cantaban sin ser ahogados por el sonido de sus gritos. Los niños se reían de camino a la escuela sin miedo a que ella saliera de detrás de las persianas para dar una lección sobre los niveles de decibelios. Por un momento, sentí como si la tormenta finalmente hubiera pasado. Pero si hay algo que he aprendido sobre personas como Karen es que su caos no termina con una sirena de policía. Perdura como el humo después de un incendio, filtrándose por cada grieta. Fue liberada al día siguiente. Por supuesto, los cargos eran graves. Conducción imprudente, daños a la propiedad, allanamiento de morada, pero las primeras infracciones en un código postal rico no ocurren como deberían. No me sorprendió verla pavonearse por el césped esa tarde, todavía con el mismo chándal, el pelo despeinado, pero los ojos ardiendo como si hubiera renacido. La multitud de vecinos que se habían congregado para ver su regreso le brindaron un amplio nacimiento. Ella prosperó con esa atención, convirtiéndola en combustible. Esa noche apareció un nuevo folleto en cada buzón. No era la jerga habitual de la Asociación de Propietarios ni una amenaza legal a medias. Esta vez fue un manifiesto. Páginas de despotricar sobre la corrupción, la persecución, como ella había sido incriminada por vecinos celosos que conspiraban conmigo como su líder de la red. Se comparó a sí misma con mártires históricos, se describió a sí misma como la única lo suficientemente valiente como para oponerse a la tiranía. Habría sido cómico si no estuviera acompañado de promesas de venganza. La mayoría de la gente se rió y lo tiró, pero yo no. Karen ya no buscaba simpatía. Estaba sentando las bases para algo más oscuro. Dupliqué la tarea de documentarlo todo. Las cámaras cubrieron todos los ángulos de mi propiedad. Mi prima preparó presentaciones judiciales, trámites para órdenes de restricción y demandas civiles. Los vecinos también empezaron a reunir pruebas. Por una vez, la comunidad no estaba dividida. Estaba unido. Karen nos había dado un enemigo común y esta vez estábamos dispuestos a enterrarla legalmente, no en concreto. Pero Karen dio el primer paso. 3 noches después, las alarmas sonaron en mi casa a las 2 de la madrugada. Bajé corriendo las escaleras y encontré humo filtrándose por debajo de la puerta del garaje. Con el corazón acelerado, lo abrí y me quedé paralizado. Una pila de periódicos ardiendo ardía contra el marco, mientras las llamas lamían hacia arriba. La sombra de Karen cruzó la calle, atrapada por el brillo de mis luces de seguridad. Cogí el extintor, apagué el fuego y llamé a la policía. Llegaron rápido, pero Karen fue más rápida. Cuando llamaron a su puerta, ella ya se había cambiado de ropa, copa de vino en mano, actuando desconcertada ante la acusación. Incendio en su casa a esta hora. Oficiales, estaba dormido, solo. No sé de qué está hablando. Pero esta vez, ella me había subestimado. Tenía imágenes claras, con fecha y hora, inconfundibles. Karen agachada con los papeles, encendiéndolos y corriendo por mi césped.
Los oficiales no discutieron. La volvieron a esposar, esta vez con menos palabras y menos paciencia. El barrio se reunió en pijama, filmando, susurrando, moviendo la cabeza. Verla arrastrarse 2 veces en una semana fue surrealista, como presenciar la caída de un dictador en tiempo real. Pero Karen aún no estaba destrozada. Incluso mientras la abrazaba, encontró maneras de atacar. Llamó a los periodistas y se presentó como víctima de una caza de brujas. Presentó denuncias contra la policía, contra la junta directiva de la Asociación de Propietarios y contra mí personalmente. Incluso intentó demandar a la empresa de remolque por confabularse conmigo para destruir su Bentley. Cada intento fracasó, pero el puro ruido mantuvo viva su presencia, envenenando el aire. Luego vino su acto final. 2 semanas más tarde, bajo un cielo gris cargado de nubes de tormenta, los camiones entraron en su propiedad. No furgonetas de mudanzas, subastadores. El imperio financiero de Karen, siempre más inestable de lo que ella aparentaba, se había derrumbado bajo el peso de demandas, reparaciones, multas y honorarios legales. Su casa, el palacio desde el que había gobernado, estaba siendo confiscado. El Bentley, abollado y a medio reparar, fue remolcado por última vez, esta vez por el banco. Los vecinos se reunieron en las aceras, susurrando con incredulidad mientras extraños sacaban los muebles de Karen pieza por pieza. Les gritó, intentó bloquear la puerta y se arrojó sobre el césped llorando. Pero no había forma de detenerlo. El papeleo siempre triunfa sobre el orgullo. La mujer que alguna vez tuvo gente multada por dejar las mangueras de jardín mal enrolladas ahora no pudo evitar que su propio imperio se desmoronara y se convirtiera en una ejecución hipotecaria. Observé desde mi porche cómo la escoltaban fuera de la propiedad, agarrando su portapapeles como si fuera un balsa salvavidas. Ella llamó mi atención por última vez, y por primera vez en todos los años que la conocía, no había ninguna sonrisa, ni fuego, ni superioridad, solo vacío. Karen salió del vecindario esa noche en la parte trasera de un sedán destartalado. Sin Bentley, sin título, sin poder, solo una mujer despojada de todo menos la amargura que la había impulsado desde el principio. En las semanas siguientes, el barrio se transformó. Sin su constante vigilancia y crisis fabricada, la vida volvió a florecer. Del césped brotaban decoraciones que antes habían estado prohibidas. Los niños llenaron las aceras sin temor a multas. La gente se reunía para hacer barbacoas y las risas se derramaban en la calle mucho después del atardecer. El callejón sin salida, una vez asfixiado por el agarre de Karen, se sintió vivo nuevamente. En cuanto a mí, reconstruí la puerta de mi garaje, corté el césped y finalmente liberé mi auto de su larga prisión de cemento. Mi prima presentó demandas civiles contra Karen que yo sabía que nunca pagaría. Pero ese no era el punto. La cuestión era que la justicia, la verdadera justicia, finalmente la había alcanzado. Una noche, mientras estaba sentado en mi porche mirando el sol ponerse bajo los tejados, la señora Lynn se acercó con limonada. Levantó su copa y dijo, por el final de una era. Choqué la mía contra la de ella, y el comienzo de una mejor. El vecindario se rió de ella durante meses después, contando las historias como si fueran folclore. El entierro de Bentley, las manifestaciones de medianoche, las guerras en las entradas de las casas. Pero debajo de la risa había una lección que todos llevábamos. El derecho solo te lleva hasta cierto punto antes de enterrarte. A veces literalmente. Y yo también aprendí algo. La venganza no siempre proviene de la trampa que pones. A veces se trata de dejar que la gente establezca su propia voluntad. Karen vertió el cemento, estacionó su auto y construyó su propia ruina. Todo lo que tenía que hacer era mirar y